En este primer módulo sobre nociones de estadística trataremos el tema de medidas de tendencia central. Seguramente en nuestro quehacer diario manejamos un sinnúmero de datos. La idea es ponerlos en un contexto adecuado para poder evaluarlos. Comencemos con un ejemplo que podría ser la necesidad de conocer cierto parámetro como el nivel de glóbulos blancos de una determinada población. Ante la imposibilidad de realizar determinaciones sobre todos y cada uno de los individuos de la población, seleccionaremos al azar un grupo de ellos, al que denominaremos muestra, sobre el cual realizaremos las determinaciones y a partir de las cuales calcularemos un estadístico, valor que nos servirá para inferir propiedades del parámetro de nuestra población y de esta manera cerrar el círculo de todo este proceso. Para comprender este proceso, tomemos a modo de ejemplo este grupo de 20 datos correspondiente a la lectura de glóbulos blancos. Para facilitar el proceso, ordenaremos los datos de menor a mayor como indica la flecha. A simple vista podemos observar que el conjunto de datos presenta cierta inhomogeneidad, para lo cual, para poder estudiarlos, los dividiremos en categorías o intervalos. Usamos en este caso el método de Bellman, que establece que el número de intervalos adecuado es el rango de la serie de datos dividido 2 multiplicado por la raíz cuadrada del número de datos. Considerando entonces como rango a la diferencia entre el valor máximo y mínimo de la serie de datos, en este caso 7 y 4.01, que nos da 2.99, dividimos el rango en 2 y lo aproximamos a 1,5 y por otro lado calculamos la raíz cuadrada del número de datos, en este caso la raíz cuadrada de 20, que es igual a 4,4. Luego, aplicando la fórmula, tenemos que el número de intervalos adecuado es 6,6. Este dato nos sirve para calcular el ancho de cada intervalo, dividiendo entonces el rango dividido 6,6, que nos da 0,45. Definamos entonces los intervalos de 0,45 unidades de este modo. El primer intervalo, que abarcará desde el valor de 4,00 hasta 4,45. El segundo intervalo, desde 4,46 hasta 4,90 y así sucesivamente hasta el último intervalo, que abarcará desde 6,73 hasta 7,17. Notemos que ningún intervalo se superpone ni con el anterior ni con el siguiente. Nos disponemos entonces a preparar la distribución de nuestros datos. De esta manera, graficamos un eje de coordenadas x, y, donde sobre las x pondremos los datos ordenados de menor a mayor. En este caso están puntualizados los valores de 4,45, 4,90 y así siguiendo, que son los extremos superiores de cada intervalo, donde por supuesto el ancho del intervalo corresponde al valor calculado de 0,45. Una vez hecho esto, volvemos a nuestra serie de datos y vamos fijándonos cuántos datos caen en cada uno de los intervalos ya definidos y los vamos graficando en función de la frecuencia de aparición en cada uno de ellos. Obtenemos finalmente nuestra distribución de datos que llamaremos histograma. Y vemos aquí entonces que en el primer intervalo, que va desde 4 a 4,45, encontramos dos datos, mientras que en el segundo intervalo, que llega de 4,46 hasta 4,90, encontramos solo un dato, y así sucesivamente. Una vez que tenemos nuestra distribución de datos, ¿qué características podemos atribuirle a la misma?
Por ejemplo, podemos hablar de una tendencia de esa distribución. O sea, ¿dónde está posicionada esa distribución? Los datos, alrededor de cuál valor se distribuyen. Otra característica es la dispersión, o sea, qué tan alejados están los datos del valor central. Existen diferentes formas de expresar la tendencia de una distribución. Puede hacerse a través de su media, de su mediana o de su moda. Cuando se trata de la media, o también denominada promedio, decimos que esto se puede realizar mediante una media aritmética o también una media geométrica, donde las expresiones matemáticas son diferentes. En el caso de la media aritmética, es simplemente la suma de todos los valores dividido la cantidad de los mismos. Cuando se trata de la mediana, simplemente luego de haber ordenado los datos de menor a mayor, seleccionaremos aquel valor que deja el mismo número de datos a la derecha que a la izquierda. Otras medidas que también describen a nuestra distribución pueden ser los cuartilos, donde la serie es dividida en 4 porciones iguales, conteniendo cada una el 25% de los datos, o los decilos, donde la división se realiza en 10 porciones iguales, o también los percentilos, donde la división se realiza en 100 porciones iguales. Obviamente la mediana corresponderá al percentilo 50. La última que queda por ver es la moda, que como su palabra lo indica, refiere a aquel valor más visto. Tenemos así distribuciones unimodales con un solo valor preponderante o bimodales, donde hay dos valores alrededor de los cuales se nuclea el resto de los datos, o mismo multimodales, donde hay varios valores que tienen importancia. Volviendo a nuestro ejemplo, calculamos entonces los distintos estimadores de tendencia central ya vistos. Comenzando con la media o promedio, en este caso, al sumar todos los datos y dividirlos por 20, la media nos da el valor de 5.743. Al hablar de la mediana, encontramos el valor de 5.755 como aquel que deja la misma cantidad de datos por encima y por debajo de ese valor. Podemos también dividir a nuestra serie de datos en cuartos y así estimar lo que llamamos cuartilos, donde el primer cuartilo se sitúa en el valor de 5.51, el segundo en 5.755 coincidiendo con la mediana y el tercero en el valor de 6.25. Volviendo al aspecto de nuestra distribución y teniendo en cuenta que esta es unimodal, en el caso de que la distribución sea simétrica, la media, la mediana y la moda coincidirán en un solo valor. Pero en la realidad muchas veces ocurre que nuestra distribución se muestra asimétrica hacia la izquierda o hacia la derecha, donde la moda, la mediana y la media ya no coincidirán en un mismo valor. ¿Qué será más conveniente utilizar para la tendencia de nuestra distribución? ¿La media, la mediana o la moda? Pensemos entonces primero si los datos los tenemos en categorías, por ejemplo, por color de cabello. Si es así, entonces utilizaremos la moda y diremos entonces que el 65% es pelirrojo. Si no están en categorías, entonces nos vamos a preguntar si nos interesa conservar el total de los datos. Por ejemplo, porque se trata de valores experimentales. Si así fuera, entonces vamos a utilizar la media. Si no nos interesa que todos los datos estén contemplados, entonces lo otro que nos tenemos que preguntar es si nuestra distribución es asimétrica. Si así lo fuera, utilizaremos entonces la mediana y si no, el valor de la media.